Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana es historiador y tiene un nombre vinculado al 7, por lo que habrán imaginado que se llama Valenzuela, Fermín Valenzuela, siendo uno de los autores de España en el mundo, curiosidades para leer en familia, editado por EDAF. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Utilizando el término taurino terna o el término romano triunvirato, este libro se ha escrito a 3 manos, ¿no es verdad? Sí, esto ha sido este libro y todo el proyecto que lo acompaña está hecho en 3 partes, de las 3 personas, de mi amigo Manuel Ángel de toda la vida, de su hermana Gloria Cuenca y yo. Yo no me he encargado de sacar este libro y otros que también tenemos. Gloria Cuenca es la que se encarga de los dibujos, ¿no? Sí, ella se encarga. Por parte de Manuel Ángel y yo nos encargamos de la parte de la escritura del libro. Es decir, bueno, yo sobre todo me encargo también mucho de toda la parte de la documentación histórica y toda esa parte. Manuel Ángel pues también de toda la parte literaria. Y Gloria es la que se encarga de hacer todas las ilustraciones que se pueden encontrar en el libro. Son absolutamente suyas. Bueno, soy un auténtico equipo. Creo que he visto que habéis creado una colección en torno al legado español. ¿Es así? Sí, tenemos un proyecto que se llama Gestas de España, que en verdad los fundadores son Manuel Ángel y Gloria, y yo me sumé un poquitito ya después cuando ya empezaron ellos a dar el primer paso, pero es todo un proyecto que lo tenemos diseñado para dar a conocer la historia de España, sobre todo a los más jóvenes, decía, aunque claro, lo tenemos también abierto a todo el público, además recibimos a gente que le gusta nuestros libros de muchas partes. Entonces pues nuestro proyecto busca eso, de dar a conocer pues esos pasajes de la historia de España que son un poquito más desconocidos o que resultan sorprendentes, o intentando derribar pues todavía muchos mitos que todavía nos seguimos creyendo. Y por ejemplo pues esto con la editorial EDAF, que cuando hemos sacado este libro de España en el mundo, pues ya también hemos sacado dos libros previos sobre curiosidades de historia de España y también sobre criaturas míticas de España. Sí, pues la verdad que yo creo que tiene buena pinta esa colección y yo creo que acabará teniendo muchos seguidores. En el libro hay un capítulo dedicado a muchos de nuestros países hermanos y todos recordamos el último gran título de Pixar antes de que llegara la corrección política a Disney, y es que nos estamos refiriendo a Coco, y en este libro habláis de la fiesta de los muertos de México y también contáis detalles muy curiosos sobre el origen del mariachi. Sí, porque no muchas, claro, lo tenemos muy asociado siempre a México, pero nunca a veces se nos olvida todos los aportes que hizo España a México, claro, durante tantos siglos que tuvo todo ese territorio dentro del Imperio Español, y dejaron su huella en 2 costumbres que ya lo tenemos totalmente asociado a México, como eso, lo que has dicho, la noche de muertos y el mariachi. Es decir, porque es verdad, ya había una tradición, por ejemplo, la parte de Noche de Difuntos, que ya había una tradición previa por parte del mundo azteca, pero van a ser los españoles los que lo van a poner en esa fecha, del 1 al 2 de noviembre, y también de darle ya ese componente católico y hacer esa mezcla tan popular y tan única que tiene esa fiesta en México, y que claro que la recoge de esa manera tan particular y tan bonita, la verdad, la película de Coco. El tema de los mariachis también yo creo que quiero recordar que salen en la película, y bueno, a mi hijo esta película le encanta y se sabe todas las canciones, es capaz de cantar una ranchera, un mariachi o cualquier cosa relacionada con el mundo de México porque le ha gustado bastante. Luego a mí me llama la atención que en España siempre nos hemos adelantado a Hollywood en muchas ocasiones. Una de las más llamativas es la que comentábamos antes de la entrevista, la relacionada con La Bella y la Bestia y con Pocahontas. Es que nosotros tuvimos una Pocahontas anterior, o un John Smith, o La Bella y la Bestia, que siempre hemos pensado que era un cuento francés, un cuento europeo, y ahora resulta que tiene que ver mucho con España.
Pues la verdad que sí, pero bueno, yendo un poquito por parte, primero por parte de La Bella y la Bestia, es verdad que tiene ahí una historia de un personaje español, más en concreto de Tenerife, que se llama Pedro González, que el hombre pues desarrolló esa, digamos, esa abundancia de pelo por un problema que tuvo, y claro, eso llamó mucho la atención, y además se paseaba por las cortes de Europa, en la corte de Francia, y que se convertiría también un poquito en esa inspiración también, yo creemos que para esa historia tan famosa de La Bella y la Bestia, gracias a este personaje. Y la verdad es que de Pocahontas, en España, si hay algo que puede decir España, es que ha tenido mucha historia de Pocahontas. Sí, Es decir, es España, verdad que es sí. decir, eso que lo presenta el cine como algo, o algo extraño, un indígena, una indígena que se enamora de un conquistador, en este caso, bueno, de un inglés, pero aquí en el Imperio Español eso era lo normal, es decir, de todas esas relaciones que había, que se consiguieron desarrollar también entre la población indígena y la población que venía de España. Sí, sí, hay un libro por ahí de uno de los grandes historiadores de Hispanoamérica, que ahora es que no me viene el nombre a la cabeza, pero este señor, creo que es Borja algo, que no me acuerdo ahora. Si tú te recuerdas, me lo vas comentando. Que viene a contar es precisamente que hubo un mestizaje muy abundante, que había muchos españoles que se casaron con India. Por eso España es un país bastante poco racista, no es nada racista, creo en ese sentido. Y por otra parte, también hubo que poner orden porque algunos de estos soldados españoles pues tenían muchas mujeres, iban con varias en sus brazos, y entonces hubo que poner un poco de orden para que eso no ocurriera. Sí, en eso no hubo, por parte de los españoles que llegaron aquí, no hubo, digamos, ese rechazo a unirse a la población local. Entonces, pues eso, decir que esa historia de Pocahontas es más tan bonita, y ya que se ha convertido en unos clásicos de Disney, pues que en España se produjo ese tipo de historias sin ningún problema. Y además siempre es muy divertido encontrarte, por ejemplo, con pinturas del siglo XVIII en el que representan todo ese tipo de matrimonios que se estaban dando dentro del Imperio Español en América, de unos con otros, de qué es lo que salía, y la verdad que es muy interesante eso, decir, pero que vamos, que España puede decir con orgullo que tiene historias de Pocahontas de John Smith para dar, tomar y regalar. Bueno, en La Conjura del Escorial, del cineasta Antonio del Real, podemos decir que La Conjura del Escorial del cineasta Antonio Real es una de las mejores películas de historia de los últimos años, en la que se contaba la traición de Antonio Pérez, lo que sirvió para que este cineasta fuera ninguneado por no acogerse a la leyenda negra. ¿Qué podrías decir de Antonio Pérez y todo lo que tiene que ver con Felipe II? Pues la verdad es que ha sido uno de los personajes más importantes, bueno, importante para entender esa mala prensa que ha tenido España a nivel internacional ya desde esa época del siglo XVI. Claro, España en esos momentos de cuando está el Imperio Español, el imperio donde no se pone el sol, pues todos los enemigos de España van a estar aceptando cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de cosa que pueda servir para, digamos, para bajar ese prestigio que gozaba España en Europa, y justamente Antonio Pérez va a ser una figura clave, porque claro, una persona que ha estado tan cerca de Felipe II, ha sido una persona tan cerca del poder, pues claro, se considera que absolutamente todo lo que vaya a decir, pues verdad, entonces se va a convertir, claro, es decir, todo lo que él va haciendo de propaganda en contra de Felipe II y en contra de cómo veía la España de ese momento, va a ser aprovechado constantemente. Es decir, lo que pasa es que Antonio Pérez no le terminará por su parte de servir bien la jugada, porque al final pues terminará bastante apartado y demás de allí en Europa, pero todo lo que va lanzando ese mensaje de presentar a Felipe II como el demonio del mediodía, pues va a calar, va a gustar mucho, y se va a convertir eso, Antonio Pérez, en uno de los grandes propulsores de esa leyenda negra, junto también es verdad con otros personajes también muy importantes como soberanos de otros lugares, como por ejemplo la propia reina Isabel de Inglaterra, o incluso, bueno, Guillermo de Orán. Es decir, pero Antonio Pérez siempre va a tener un puesto de honor. Entre los grandes directores del panorama internacional, pues hay uno que defiende perfectamente la conquista de México. Nos estamos refiriendo lógicamente a Mel Gibson, que en Apocalipto explicaba el genocidio cometido por los aztecas,
que de alguna manera pudieron salvar, gracias a la llegada de Hernán Cortés y la Malinche, pudieron vencer a ese poderoso imperio que era un auténtico genocida. Por cierto, el historiador del que estaba yo mencionando era Borja Cardelú, que es un experto en todos estos temas y que precisamente tiene un capítulo dedicado precisamente a este hecho que narra también el cineasta australiano Mel Gibson. Pues sí, la verdad es que bueno, yo todavía esa película me gustaría verla. Lo que pasa es que como siempre dicen que es tan cruda y demás, de que Mel Gibson siempre quiso reflejarlo tan realista, pero sí es verdad lo que se cuenta, es decir, que Hernán Cortés no hubiera podido conquistar todo el imperio azteca si no fuera porque todos los pueblos que estaban de vecinos de los aztecas o ya estaban, digamos, subyugados por el pueblo azteca, no hubieran estado hartos de ellos. Es decir, hubiera sido imposible. Es decir, teniendo en cuenta la cantidad de población que tenía el imperio azteca comparado con los poquitos cientos que podrían haber llegado con Cortés, es decir, hubiera sido imposible. Entonces aquí se demuestra la gran habilidad que tuvo Cortés, no solo como militar, sino sobre todo como diplomático, de saber ir uniendo a todas esas tribus, todos esos pueblos que estaban hartos de las aztecas. Y claro, como ya mencionaba allí, ahí está la figura de Malinche, una figura fundamental que también hemos recogido aquí en el libro, porque ella va a jugar no solamente ese papel de traductora, es decir, por sus conocimientos de las lenguas de todos esos lugares, sino también por todos esos conocimientos que ya tenían del imperio azteca y que le van a servir muy bien a Hernán Cortés. Entonces aquí podemos ver digamos ese papel que van a jugar incluso los propios pueblos indígenas para ayudar a Cortés, a un forastero de otro sitio, otra cultura totalmente distinta a la suya, pero que van a conseguir saber entenderse y por tener este objetivo. Pero que si no hubiera sido por digamos la actuación que tenían los aztecas, Cortés nunca hubiera podido conquistar solo el imperio azteca. Es decir, eso hubiera sido imposible. Bueno, yo te digo que te anime a ver Apocalipto porque es una gran película de acción, luego tiene momentos así un poco más crudos, pero tampoco es para tanto. Si has visto una película de terror, esta película es muchísimo menos y la verdad que lo cuenta muy bien y luego al final precisamente aparece de fondo en los últimos fotogramas la aparición de los españoles con la cruz y con la espada. Y es que también me he dado cuenta que el libro no solo refleja la cultura española, sino también la religiosidad, y eso es un detalle también de agradecer, porque cuando uno quiere acercarle la historia a los niños y a los jóvenes a través también de la fe, pues yo creo que estas historias son muy enriquecedoras. Sí, porque no hay que olvidar que España durante siglos la religión ha sido fundamental. Es decir, que no se puede entender la historia de España eso durante tantísimo tiempo y especialmente durante esa época del Imperio Español sin la religión. Es decir, esa huella que va a dejar esa manera de cómo se va a entender el mundo, de cómo se va a plasmar, pues eso, es decir, de costumbres, de tradiciones que se van a ir entregando y además que hay que reconocer que mucho del patrimonio que todavía se conserva en aquellos lugares donde estuvo el Imperio Español es típicamente religioso. Yo estoy pensando, por ejemplo, en América, pues claro, de tantas catedrales, de tantos monasterios que dejaron allí, o por ejemplo, ese experimento tan interesante que fueron las reducciones de los jesuitas allí en Sudamérica. Entonces, pues claro, si intentas contar la historia de España sin mostrar, digamos, uno de los factores que movieron a los españoles a lanzarse a la aventura, que era también la religión, pues no podríamos entender la historia de España correctamente sin esto. Bueno, a los que nos fascina el género del oeste, nos encanta El Álamo, protagonizada y dirigida por John Wayne, y en él dices que precisamente el fuerte que estuvieron protegiendo todos los grandes protagonistas de la historia de Estados Unidos dentro del oeste, porque aparecen allí casi todos, pues tiene que ver mucho con España porque es una fundación religiosa. Sí, y es que eso es lo curioso, es decir, que si uno se empieza a mirar el mapa de los Estados Unidos, de pronto se empieza a encontrar nombres de santos, y te quedas diciendo, a ver qué es lo que hace Estados Unidos teniendo, pues eso, es decir, una ciudad que se llame San Francisco, que se llame San Diego, o Sacramento, o por ejemplo eso, el propio Álamo. Y es por eso, esa huella que dejaron los españoles y de muchos de esas
ahora que son ciudades estadounidenses, pero que sus orígenes fueron eso, fueron misiones de, en este caso, por ejemplo, de franciscanos, que se lanzaban allí, a hacer incluso de auténticos pioneros de establecer misiones en lugares todavía, pues, sin ningún pueblo a la redonda, totalmente inhóspitos, pero marcando, dejando ahí esa huella que los estadounidenses han servido, digamos, eso luego ya han sabido aprovechar ya para convertirla en su propio territorio. Pero a mí también la verdad que me llamó mucho la atención cuando me enteré para buscar este libro que el Álamo también tenía ese origen religioso, porque claro, uno tiene asociado, pues claro, todas esas peleas de Estados Unidos y México, y que es un sitio clave, pero yo, por ejemplo, gracias a este libro pude descubrir eso, que detrás de ese lugar tan histórico tenía ese origen religioso. Sí, sí, bueno, todo el mundo recuerda la música de la película del Álamo cuando los militares mexicanos tocan a Degüello, que es una canción así muy dramática para hacer el ataque final y vencer pues a los que estaban defendiendo la fortaleza. Luego también, como dato curioso, pues a lo mejor te llama la atención, yo te lo voy a contar por si no lo sabías, que hay un cómic de Linterna Verde de DC en el que hacen una presentación bastante interesante, bastante curiosa, en la que se hace referencia a Los Ángeles a la ciudad de Los Ángeles como algo especial, y se dice que fue creada por los españoles, y es un detalle bastante curioso que a veces puede pasar desapercibido cuando en Estados Unidos pues también hay mucha gente que se deja llevar por la leyenda negra, aunque ya cada vez hay más historiadores, e incluso a principios del siglo XX Loomis fue uno de los grandes defensores de la cultura española en Estados Unidos. Sí, pues mira, no conocía esa cosa curiosa de Linterna Verde, que saliera hay un poquito de historia de España de esa manera. Pero al menos me alegro de verdad de que ya se le está revalorizando cada vez más el papel de España, no dejándose llevar por la leyenda negra, que es verdad que un trabajo todavía muy arduo, y a veces que llegan noticias de Estados Unidos, por ejemplo, de ciertos movimientos que no saben comprender, digamos eso, esa huella española allí, y a ver, que un trabajo duro, pero también a veces satisfactorio encontrarse eso de gente que está ya dispuesto a mirar más allá de esa leyenda negra y a buscar lo que nos cuentan, la fuente de lo que nos cuenta esa realidad histórica, no esa deformación que se ha difundido de tantísimas maneras. Sí, bueno, hay una cosa bastante curiosa que solo sé yo porque soy malagueño, que el Resucitado de Málaga tiene una réplica en alguna zona de Asia, exactamente el mismo Cristo porque están hermanados. También sé que alguna Virgen Sevillana de Sudamérica también tiene mucho que ver, y también hablas, por ejemplo, del hermanamiento entre africanos y españoles. Y un detalle muy curioso, hay una monja en Puerto Rico que siempre saludan a la gente que llega al país. ¿Eso es así? Sí, justamente más que cuando viene el país, siempre cuando llega un barco español. Sí. Siempre lo han, después de que España tuviera que dejar Puerto Rico, ya tras el desastre del 98, Sí. pero al menos ese recuerdo de ese pasado español no ha conseguido ser borrado, y todavía, decir, a mí me gustó mucho cuando me enteré hace tiempo de esa tradición, de esa monja sacando esa bandera de España ondeando cada vez que entra eso de un barco español allí al puerto. Pues la verdad que una tradición muy, muy bonita, pero que recuerda eso, digamos, toda esa huella que ha ido dejando España, y esas tradiciones que a pesar de ya de tanto tiempo todavía se siguen manteniendo. De hecho, hay un cómic que se llama Yellow Kid, que es uno de los primeros cómics de la historia, que es un cómic de la propaganda de Estados Unidos para ganar esas plazas, la de Puerto Rico y la de Cuba. Y es bastante curioso porque cuando se ganó la guerra se quitó los cómics de propaganda, esos desaparecieron totalmente, o sea que se hizo expresamente para intentar ganar la guerra. Sí, es lo que también contamos aquí en el libro, eso, de que España se convirtió por culpa de esto de la guerra de 1898 como la primera víctima de toda esa prensa amarillista, es decir, de buscando eso, todos los tópicos, todas esas viñetas que, bueno, ya estamos ya demasiado, creo que acostumbrados de siempre para despreciar eso al rival político.
y es verdad que a lo mejor lo podrían quitar, pero esa imagen que ya lanzaron los estadounidenses, creo que todavía les cuesta un poquito ya de quitársela de encima. Hicieron demasiado buen trabajo ahí. Bueno, ahí la pregunta que te voy a hacer ahora tiene un poco que ver con la ley Montero que ha hecho en relación al tema de las personas trans, que yo creo que es un problema que hay que tratar, pero no como lo ha enfocado la ley de Irene Montero, que no ha tenido en cuenta muchos detalles importantes que hay que tenerla. Pero yo creo que si Irene Montero pues hubiese leído algo de historia o algo de literatura, pues a lo mejor sabría que el cine clásico español hizo dos películas relacionadas con la monja alférez, como una de Emilio Gómez, protagonizada por María Félix, o la protagonizada por Esperanza Roy, dirigida por Javier Aguirre. Y además en este libro pues hablas de la mujer alférez y también hablas de una aventurera como Ana María de Soto, que me ha encantado su historia. ¿No la puedes recordar? Pues sí, la verdad es que la verdad es que tenemos una historia muy interesante. La verdad, todo lo que tenemos de la historia, y la verdad, por ejemplo, la parte de la monja alférez, una historia tan interesante la que tiene, la verdad, es la que más me gustó, la verdad. Sí. Bueno, las dos son interesantes, decía a mí, a ver, lo que pasa es que la de la monja alférez me hizo todavía más gracia porque, claro, estamos hablando de esa España todavía del siglo de oro en el que, bueno, y esa institución que también goza de su propia leyenda negra y sus deformaciones como es la Inquisición y que de pronto, pues, una mujer fuera capaz, bueno, escaparse del convento en el que la habían dejado sus padres, lanzarse a hacer mil aventuras en América y que cuando se descubriera de que ese alférez en verdad era una mujer y que no le pasara nada y que incluso la gente pues lo valorara, la respetara y quisiera conocer su historia, pues la verdad es que ayuda a romper a veces los esquemas que tenemos sobre cómo era esa España del siglo de oro y cómo era capaz de enfrentarse, digamos, este tipo de situaciones tan peculiares. Pues verdad, por ejemplo, Ana María de Soto también capaz de, digamos, eso, de disfrazarse de hombre para poder entrar en Marina y también de sobresalir y cuando también es descubierta, es decir, también, es decir, en vez de ganarse el desprecio, sino que se gana la admiración y el respeto de todos los que conocieron porque vieron su valor. Y la verdad es que la historia de ellas dos son muy interesantes. A lo mejor es más conocida incluso la monja alférez que María de Soto, pero la verdad que eso que es muy interesante un poquito para matizar a veces la visión que tenemos de cómo se comportaba la sociedad en aquellos siglos. ¿Y qué ha encontrado de importante en, por ejemplo, el tema de la Inquisición, ya que lo cuentas? Porque la verdad es que la Inquisición hay que entenderla como algo que no es evangélico, si somos desde un punto de, si lo miramos desde un punto de vista cristiano, pero hay que decir que el sistema de la Inquisición, comparado con los del resto del mundo, a pesar de la leyenda negra, fue infinitamente mejor y se han contado muchas mentiras y no se y las verdades que se han descubierto no se cuentan. ¿Tú nos puedes contar alguna? Pues es verdad que la Inquisición, yo en la Inquisición intento no hacer, digamos, un juicio moral porque, a ver, apareció en un contexto Sí, que no se puede, sí, sí, digamos, sí. prejuzgar, es decir, no, pero es que muchas veces, no, lo digo esto porque a veces se nos olvida de que, de que, por ejemplo, eso, de que muchos de los países europeos han utilizado la Inquisición española como para cargarse el lastre, digamos yo, de que ellos como presentarse como más tolerantes, más abiertos porque no tenían una inquisición y en verdad lo que hacían eran cosas peores porque claro, no tenían ese tribunal con una legislación muy clara de las cosas que se podían hacer, que no, que es lo que había que seguir, pues hacían todavía más, hacían una barbaridad de incluso tribunales civiles que dejarían a los procedimientos de la Inquisición pues digamos como algo muy, muy inocente, pero es verdad que de la Inquisición tiene demasiado todavía muchos mitos. Por ejemplo, es verdad que siempre uno de los temas que llama mucho la atención es los instrumentos de tortura y, por ejemplo, te puedes encontrar, pues por desgracia, muchos museos en toda España en el que presentan supuestos instrumentos que utilizó la Sí. Inquisición, así de tortura, además que te queda, que causa, digamos, eso, un pánico, digamos, de la barbaridad. Y luego llega las fuentes históricas, la propia legislación que tenía la Inquisición y utilizaba eso, digamos, 2, 3, 4 temas y era con un tiempo limitado, con un médico presente, que no se podía hacer a cierto tipo de personas, que no se podían provocar daño, es decir, una institución que utilizaba una legislación que era impensable incluso en otros
tribunales de justicia europeos, donde el tema, por ejemplo, de la tortura pues se utilizaba sin ningún problema o de una manera muy, muy salvaje. Y ahora, por ejemplo, me estaba acordando, ya que también estamos un poquito de cine, bueno, aquí retomando un poquito de la película de V de Vendetta, Sí, que se supone que está inspirado en Guy Fawkes, ¿no? Que quiere sí, volar ese parlamento. Pues me estaba acordando, por ejemplo, que se descubrió hace tiempo la firma de ese hombre. Y entonces, por ejemplo, se puede ver la firma de cuando firma normal y la firma después de ser juzgado, y se nota ahí la diferencia de lo que tuvo que pasar ese hombre. Lo sí. que pasa es que los ingleses se encargaron de soltar todo lo que pudieron hacer eso en la Inquisición y lavarse ellos la mano de lo que estaban haciendo ellos sin ningún problema. Sí, La verdad es esa, que habla es del hecho, interesante. el hecho ese de la revolución de la pólvora y que como muchísimos católicos allí sufrieron una persecución atroz, y de hecho creo recordar que hay una miniserie de 3 capítulos que está muy bien y que explica eso mismo que estás tú contando, que por otra parte yo he podido investigar en gente que ha analizado bastante el tema de la Inquisición, que dice que casi todas las máquinas de Inquisición que aparecen en los museos y que se atribuyen a la Inquisición española no eran de la Inquisición española, sino eran de todas las otras inquisiciones que hubo en otros países, que incluso diezmaron a la población, literalmente el 10% de la población en uno de los países, no me acuerdo si era Suiza, puede ser, no sé qué país es, se diezmó completamente a la población. Fue brutal lo que tú cuentas. Sí, sí. Y luego por otra parte, ha hablado del Siglo de Oro y he visto una escritora que, para los que busquen temas de mujeres que hicieron cosas grandes cuando nadie las hacía, pues aquí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que hizo un libro que se llama El Divino Narciso, con lo que ya no es solo, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, la gran escritora, o precisamente Cátedra sacaba un libro de, creo que es Caro Ballén, que fue también una escritora del Siglo de Oro, que no sé si un poco antes, un poco después, pero que podría perfectamente ser comparada con Lope de Vega. Sí, la verdad es que esta España del siglo de oro también dio. Esas mujeres también escritoras que escribieron cosas muy interesantes. Y por ejemplo, eso, ya que han mencionado a Sor Juana Inés de la Cruz, que vamos, que su fama que tuvo como escritora era tal que incluso ya le daban el apelativo de la 10ª musa por la calidad que tenía su obra. Y además también ella es muy interesante porque ella escribió tanto en castellano como en náhuatl, la lengua tradicional ya de la época del Imperio Azteca. Entonces, por ejemplo, ahí resulta un poquito llamativo que a veces se lanza la acusación a España de que España se encargó de borrar la lengua autóctona que habían sido para imponer el español allí, y sin embargo ahí tenemos a toda una escritora, a Sor Juana, escribiendo en ese idioma sin ningún problema. Es decir, si le costara ni que les fueran a perseguir de la Inquisición o tribunales o decir, ¿o dónde ha aprendido esta lengua prohibida? Sino que lo pudo escribir en ese idioma sin ningún problema y con total soltura. Entonces, la De, verdad que Sor Juana, muy, muy, muy llamativa, la verdad. Sí, bueno, los jesuitas intentaban aprender la lengua o crear unos libritos especiales para que los jesuitas pudiesen ir a cualquier parte del mundo, y como dato curioso, la primera cátedra de quechua se hizo aquí en España. No sé si en la parte cuando era Hispanoamérica, la zona de Hispanoamérica o la de España, pero que la cátedra de quechua existía. Y además, yo eso sí que me gustaría ya casi con esto terminar. Una de las curiosidades más llamativas, por ejemplo, es una en la que un fraile franciscano pues creó un acueducto de 40 y tantos kilómetros, que se llama el del Tembleque, y que desde luego cuesta trabajo entender cómo en México hay tanta propaganda proindigenista, antiespañola, cuando precisamente los españoles ayudaron muchísimo a los indígenas. Aquí, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela, que es casi una provincia nuestra. No sé qué opinas. Pues sí, porque, a ver, se entiende en parte por qué se quiso dar esa mala imagen. Es decir, cuando se producen esos movimientos de independencia en el siglo XIX de todos los territorios de América, pues claro, hay que dejar una mala imagen de España para tener una razón para independizarse de ella. Es decir, si te llevas bien o te parece maravilloso, ¿para qué va a montar todo este movimiento?
Entonces, claro, ellos van a lanzar eso, intentar hacer esa creación de eso, de un pasado colonial español muy oscuro que le había dejado totalmente atrasados, al margen, para intentar justificarse. Pero luego cuando empiezas a estudiar la historia de América, ya ves la fuente, lo que dice la arqueología, lo que encuentras de obras de arte, lo que dice la crónica, es que te das cuenta que ni mucho menos, por ejemplo, lo que has dicho, es decir, que España se encargaba de llevar agua allí a sitios desérticos, ser capaz de construir acueductos, de construir ciudades, y de convertir a muchas de esas ciudades en auténticos metrópolis que no tenían nada que envidiar a las ciudades de Europa. Y por ejemplo, Ciudad de México llegó a ser una ciudad importantísima que a la gente que venía de Europa lo dejaba admirado. Viajeros del siglo XVIII y XIX se paseaban por Ciudad de México y decían no tienen nada que envidiar ni a París, ni a Berlín, ni a Milán, ni a ninguna otra de las grandes ciudades europeas. Pero claro, como había que buscar esa excusa y demás, pues de nuevo eso, había que recurrir a todos esos tópicos, todas esas exageraciones, a cosas que es verdad, es decir, no se hizo todo bien, es decir, como pasa en todo el mundo, pero no para que se creara esa imagen que todavía ha seguido calando y que sigue todavía siendo utilizada, por desgracia, hasta hoy, a pesar de todo lo que ya conocemos de historia. Bueno, los que tenemos apellidos extremeños, familiares extremeños, como mi padre, pues toda la historia de los conquistadores que se cuenta en este libro que tenéis aquí, que habéis editado vosotros, pues hemos disfrutado muchísimo, como por ejemplo el Bailando con Lobo español, que no fue Kevin Costner, sino fue Cabeza Núñez de Vaca. Y desde luego pues te habrás imaginado que por el apellido que tengo pues me conozco muy bien el tema del Salto de Alvarado, de la huida de México, de la Noche Triste y de todas esas hazañas que hicieron los españoles, no solo con la espada sino también con la cultura y con la fe. Y con esto, si te parece, despedimos y recomendamos a nuestro oyente el libro España en el mundo, curiosidades para leer en familia. Un saludo. Pues muchísimas gracias por habernos hecho este hueco para hablar un poquito de nuestro libro y también de todo este proyecto de Gestas de España. Mira, muchísimas gracias. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.